Hola, voy a explicar acerca de las leyes de los exponentes. Primera ley, no las estoy poniendo en orden. Un número elevado a la 1 significa ese mismo número, es decir, x a la 1 es igual a x. Un ejemplo sería ver el 8 elevado a la 1, significa que es 8. Luego 2 a la 1 es igual a 2. Es el mismo número. Cualquier número elevado a la potencia 1 da el mismo número. Otra ley de los exponentes es x a la 0. Un número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Voy a dar ejemplos. 2 a la 0 es igual a 1. 3 a la 0 es igual a 1. 7 a la 0 es igual a 1. Cualquier número elevado a la potencia 0, el resultado va a ser 1. Más adelante les voy a decir por qué. Otra ley de los exponentes es la siguiente. Cuando nosotros miramos que x está elevado a la menos 1, vamos a pasar la x al denominador y el exponente se le va a hacer positivo. Es decir, x a la menos 1 es lo mismo que 1 entre x elevado a la 1. X a la menos 2 es lo mismo que 1 entre x elevado a la potencia 2. ¿Por qué? Porque la inversa de la multiplicación es la división. Y cuando nosotros decimos que un número está elevado a tal exponente negativo, estamos diciendo cuántas veces se divide ese número. Entonces x a la menos 2 es igual a 1 entre x al cuadrado. Voy a dar ejemplos. Un ejemplo es que 4 está elevado a la menos 1. Entonces va a quedar de la siguiente manera. 1 se divide entre 4 elevado al exponente 1. Sabemos que un número elevado al exponente 1 da el mismo número. Entonces 4 a la menos 1 es igual a 1 entre 4, es decir, un cuarto. 4 a la menos 2 es igual a 1 entre 4 elevado al cuadrado, porque el exponente se cambia a positivo. Y 4 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado es igual a 16. Entonces 4 a la menos 2 es igual a 1 entre 16. 3 a la menos 3 es igual a 1 entre 3 a la 3. Y 1 entre 3 a la 3 es igual a 1 entre 27, un 27. Porque 3 al cubo es igual a 27. Otra ley de los exponentes es la siguiente. X a la m por x a la n. En este caso m y n son cualquier número. Puede ser 5, 6, 7, 8, cualquier número. 1.000.000, lo que sea. Entonces cuando nosotros miramos esto, vamos a sumar los exponentes. Los exponentes no se multiplican. Se multiplica solamente la base con la otra base. Entonces aquí los exponentes se van a sumar nada más. Un ejemplo sería x al cuadrado por x a la 3. Aquí son de la misma base. X, la base x es lo mismo que la otra base. Entonces se suman los exponentes.
x al cuadrado por x a la 3 es igual a x a la 5. X al cuadrado por x a la 6 es otro ejemplo. Eso es igual a x a las 8. X a la 8, porque se suman los exponentes nada más. Otro ejemplo de las leyes de los exponentes. Esta es otra ley. X a la m entre x a la n. Mencioné que m y n pueden ser cualquier número. Entonces, cuando nosotros miremos esto, al exponente de arriba le vamos a quitar el exponente de abajo. Entonces, x a la m entre x a la n es igual a x a la m menos n. Un ejemplo sería x a la 5 entre x al cuadrado. Eso es lo mismo que x a la 5 menos 2. ¿Por qué? Porque al exponente de arriba le estamos quitando el exponente de abajo. Y eso da x a la 3. Otro ejemplo es x a la 6 entre x a la 6. Aquí voy a explicar lo del exponente 0. X a la 6 entre x a la 6 es igual a x a la 6 menos 6. Es igual a x a la 0. Y x a la 0 es 1. Es decir, 1, porque x entre 6 entre x entre 6 es igual a 1. Entonces, aquí está el motivo del por qué un número elevado a la 0 es igual a 1. X al cuadrado entre x es otro ejemplo. Esto es igual a x a la 2 menos 1. Y x a la 2 menos 1 es igual a 1. Pero cuando un número tiene exponente 1, no es necesario ponerle el exponente. Simplemente se entiende con ver el número. Otra ley de los exponentes es la siguiente. X a la m, entre paréntesis, todo eso elevado a la n. Cuando nosotros miremos esto, significa lo siguiente. Significa que m se va a multiplicar por n. Es decir, como en el ejemplo, si nosotros miramos x al cuadrado elevado a la 3, se van a multiplicar tanto la base como el exponente, es decir, 2 se va a multiplicar por 3. Entonces x a la 2 elevado todo eso a la 3 es igual a x a la 6. Luego, si nosotros miramos otro ejemplo, x a la 3 elevado a la 4, se van a multiplicar los exponentes. Es igual a y a la 3 por 4. 3 por 4 es igual a 12. Entonces, el resultado es y a la 12. Tres al cuadrado elevado al cuadrado es igual a, elevamos 3 al cuadrado es igual a 9. Y luego 9 lo elevamos al cuadrado es igual a 36. Otro ejemplo es x a la 5 elevado al cuadrado, todo eso es igual a x a la 5 por 2 es igual a x a la 10. Otra ley de los exponentes es esta. X, y elevado a la n. Multiplicamos, elevamos cada número al exponente, al que están ambos elevados. Es decir, x lo elevamos a la n y también y lo elevamos a la n. Un ejemplo es este. XY elevado a la 3 es igual a x a la 3 por y a la 3. Recuerden que cuando variables están juntas sin signo que las separe, significa que se están multiplicando. Otro ejemplo es x por w, todo eso elevado a la 2
es igual a x elevado al cuadrado por w elevado al cuadrado. Voy a explicar otra ley de los exponentes. En una división, x entre y, recuerden que x puede tener cualquier valor y también y puede ser cualquier número. Bueno, x entre y, todo eso elevado a la n. Se hace lo siguiente: al exponente de arriba se le quita el de abajo. Es decir, perdón, me equivoqué. Se eleva x a la n y también se eleva y a la n. Un ejemplo sería x entre y elevado al cuadrado. X se eleva al cuadrado y también y se eleva al cuadrado. Otro ejemplo sería x a la m entre n de la ley de las leyes de los exponentes. X a la m entre n es igual a x elevado a la m dentro de una raíz con radical n. Es decir, un ejemplo, x a la 2/3 es lo mismo que x al cuadrado dentro de una raíz con radical 3.